paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar qué es Dios. Pues existen muchas ideas diferentes, muchos diferentes conceptos, muchas diferentes percepciones detrás de esta palabra. Y cuando dos personas dicen Dios, para cada una de esas personas esa palabra va a tener significado diferente. Entonces, para aclarar qué es lo que yo entiendo cuando digo Dios, he decidido crear este video. Y esa palabra realmente asusta a muchas personas. Entonces, cuando vean esa palabra, enseguida se alejan, se bloquean. ¿Por qué? Porque han tergiversado tanto ese concepto, las religiones masivas han tergiversado tanto el concepto de Dios, que para muchas personas Dios, en vez de ser algo sublime, algo que es el amor, algo que les inspira a buscarlo, se convirtió en algo que quieren evitar por todos los medios. Incluso mencionar la palabra Dios ya les da un calambre y tiene un efecto negativo, ¿no? en su estado emocional. En parte también es debido a cierta violencia que existe en las religiones masivas, en algunos por supuesto, cuando los jóvenes, incluso los niños, están obligados, por ejemplo, a asistir a servicios religiosos, iglesias, etc., cuando no quieren. Y cualquier cosa que te imponen siempre produce un efecto negativo, o sea, siempre hay resistencia. Cualquier efecto tiene un contraefecto, ¿no? Cualquier acción puede producir una contraacción. Y es muy común que los niños, adolescentes, están obligados a asistir a ciertos servicios religiosos cuando no quieren. Y los adultos que los obligan creen que es para su bien. Pero es justamente este tipo de bien con el que está pavimentado el camino al infierno. Es un bien a nuestro entender, es un bien que está combinado con la violencia, con la imposición de mi voluntad sobre la voluntad de otro ser. Y muchas de estas personas que fueron obligados a asistir a esos servicios religiosos o ir a los colegios o centros educativos religiosos, luego se convierten en unos ateos, y en unos ateos a veces militantes, para quienes todo lo relacionado con religión es el mal. Entonces hay que entender esto, que no debe haber ninguna compulsión, ningún tipo de violencia en la religión. Cada uno tiene que escoger por su propia cuenta su camino. Dios nos dio el libre albedrío y en ese sentido no estamos obligados a seguir cierta tendencia religiosa o pertenecer a cierto movimiento religioso si no queremos. Es más, debemos imitar a Dios en esto. O sea, Dios no nos impone ninguna religión. Nosotros podemos escoger el movimiento religioso
o el movimiento espiritual al que queremos pertenecer o en el cual queremos estar. Y es aún más importante no obligar a nadie a hacer las cosas que a mí me parecen correctas. ¿Por qué? Porque es violencia. Dios no es violento. Y nosotros tampoco debemos ser violentos. Y bueno, regresamos al tema principal. Era una pequeña observación que quería hacer, pero podemos regresar al tema principal, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Para que esto quede claro y la gente ya no tenga esa percepción tergiversada de Dios. Y para que cuando yo digo Dios también entiendan que no estoy hablando de un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios celoso, un Dios violento, sino un Dios o el Dios, porque no hay dioses, hay un solo Dios, ¿quién es el amor? ¿Quién es la paz? ¿Quién es la alegría? ¿Quién es el éxtasis? ¿Quién es la calma infinita? Dios es el alma universal. El alma que se encuentra por todas partes. Pero su estado energético, y es la energía también, pero no energía que no tiene vida, es una energía viva. Así como cada uno de nosotros. Somos almas o conciencias y somos una energía viva que habita en el cuerpo. El cuerpo no puede existir, no puede, existir en el sentido de tener la vida, no puede vivir sin el alma, pero el alma sí puede vivir sin el cuerpo. Entonces Dios también es el alma universal, cuyos estados principales es el amor y la paz, también el éxtasis. Y por eso se habla mucho de que los místicos, los maestros espirituales y maestras entraban en los estados extáticos, en los estados dichosos cuando dejaban de percibir incluso el mundo material porque ese estado es tan intenso, tan todo absorbente que te hace olvidar del mundo exterior. Te hace sentir que el mundo material se disuelve y tú te disuelves en esa conciencia extática universal o en esa alma universal. Entonces, este es el entendimiento mucho más adecuado de Dios, que realmente nos llama a fundirnos con esa conciencia universal. Porque si Dios es todo, si Dios es así como está descrito en el Antiguo Testamento principalmente, aunque todos esos conceptos sobre Dios llegaron al Antiguo Testamento igual de otras religiones, incluso de las religiones tribales, ¿no? Cuando Dios prefería cierto pueblo sobre otro pueblo, cierto tribu sobre otro tribu. Entonces eran dioses tribales, dioses vengativos, dioses que apoyaban una tribu y no apoyaban el otro tribu, ¿no? Y hay que entender que Dios no es así, no tiene preferencias. Para Dios, o esa conciencia universal,
todos somos igualmente importantes. O sea, cada alma que está en este planeta, y bueno, en otros planetas también, es de igual importancia para esa conciencia universal. Entonces no debemos hablar de que hay pueblos escogidos, porque no hay pueblos escogidos. Hay pueblos que pueden vivir con más armonía porque entienden de una forma correcta todo esto y implementan los principios universales en su vivir. ¿Cuáles son los principios universales de convivir o de vivir? Es justamente esto: la paz, la empatía, la unidad, el entendimiento de que somos diferentes y hay que respetar también esas diferencias, en vez de pelear por ellos. Entender que cada uno puede profesar o practicar la religión o movimiento religioso que a esa persona le gusta practicar. Y eso tiene que ser respetado, por supuesto. Eso tiene que ser entendido, que si el otro es musulmán, no es que va al infierno, no es que es una mala persona, sino que por alguna razón escogió ese movimiento religioso o esa religión. Y no tratar de convertirlo en lo que yo creo que es la verdad. O sea, le puedo exponer cómo es mi visión, sin violencia, sin insistencia, pero no tengo ningún derecho de tratar violentamente de convertir esa persona o inculcar a esa persona lo que yo creo que es la verdad. Entonces Dios es esa conciencia universal y esa conciencia universal siempre nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Siempre nos apoya en esa escuela llamada Tierra. Y la idea es aprender a percibir esa guianza, ¿no? Percibir cómo nos está acompañando en nuestros procesos evolutivos, en los procesos de autotransformación. Esos procesos de autotransformación culminan, se acaban, cuando nos fundimos con esa conciencia universal, que es el significado de nuestras vidas. Entonces, cuando hablan de un Dios castigador, un Dios juez, un Dios que exige una obediencia ciega, están hablando de un concepto equivocado de Dios. Y en parte, este concepto de Dios fue creado o fue usado para controlar a las personas. Podemos explicarlo muy fácilmente. Antiguamente no había división entre poder político y poder religioso. Entonces, muy a menudo, los que gobernaban cierto país o cierto territorio representaban tanto el poder político como el poder religioso. Entonces, a esas personas le convenía tener un Dios que exige una obediencia ciega, una obediencia en la cual no puedes y no debes cuestionar el que te da el orden.
Y en este caso se hablaba que Dios te ordena algo y tienes que ciegamente obedecer lo que Dios te ordena. Y como esas personas representaban a Dios, eran como representantes de Dios en la tierra, entonces si tú desobedecías a esas personas, desobedecías automáticamente a Dios. Pero es una tendencia muy perjudicial, porque justamente hace que una persona no analiza sus actos, sino obedece ciegamente. Entonces, si mi religión me dice, vaya a matar a los niños, a los ancianos, a quien sea, tengo que obedecer porque Dios exige la obediencia ciega. Y uno de los ejemplos de esa obediencia ciega está en la historia sobre Abraham y su hijo. Y en esa historia, Dios ordena a Abraham a sacrificar a su propio hijo. Y hay que aclarar enseguida que un Dios verdadero, el Dios verdadero, nunca haría semejante cosa. Dios no puede ordenar a una persona ir contra los principios éticos. No puede ordenar a matar a un ser inocente. Y eso es uno de los principios también que Dios dio a Moisés: no matarás. Claro que es una regla general de la cual pueden haber excepciones siempre. Por ejemplo, estoy defendiendo a alguien de un ataque criminal, soy policía y estoy defendiendo a un ser de un ataque criminal y mato al criminal. O sea, ¿estaría castigado yo por ese acto? Por supuesto que no. O sea, sí maté a otro ser vivo, pero hay una justificación para este hecho. No es un asesinato con los propósitos egoístas, no es por la codicia o por otras razones egoístas, sino más bien la razón detrás de ese asesinato es una razón noble, es una razón justificada, una razón justificada. Y bueno, esa historia sobre Abraham y su hijo está representada, está promovida, alabada en muchos movimientos masivos, religiosos masivos, como un ejemplo de una verdadera fe, de la disposición de una persona de matar, de sacrificar a su propio hijo si Dios lo ordena. Y ahí está esa tendencia. Entonces, podemos ver claramente que en este caso Abraham no tenía valores, no tenía ni siquiera inteligencia para entender que no es Dios que le está hablando. Y no puede ser Dios. O sea, muchos piensan que Abraham pasó esa prueba, pero en realidad es todo lo contrario. No pasó la prueba, porque lo que debería haber hecho y dicho es que no lo voy a hacer. No sé qué Dios eres, no sé de dónde, pero un Dios verdadero no ordenaría semejante cosa. Pero no lo hizo, entre otras razones, porque todo el Antiguo Testamento está saturado de esas ideas de un Dios vengativo, celoso, agresivo, que manda a matar, manda a asesinar, y no solo a los niños, a las mujeres, sino también a los animales, quemar todo,
destruir todo. Y tal vez no es por casualidad que los representantes, algunos representantes de esa religión ahora hacen todas esas atrocidades, porque si están justificados estos hechos en su libro sagrado, ¿cómo podemos esperar que actúen de una manera diferente? Si obedecer ciegamente y ir contra los principios básicos, éticos, humanos, fundamentales, se representa como un hecho heroico, como un hecho de una verdadera fe. Y no es por casualidad que han existido todos esos atropellos, todos esos asesinatos, masacres cometidos por los supuestos cristianos, las cruzadas, el casamiento de las brujas, la Inquisición, porque el cristianismo está basado en el judaísmo y contiene el Antiguo Testamento como uno de sus libros sagrados. O sea, está incluido en la Biblia y la Biblia es considerada como un libro sagrado, pero contiene todos esos horrores contra los cuales el mismo Jesús se opuso. Él dijo que han llenado la ley de los mandamientos de los hombres, de los mandamientos humanos. Aquellos mandamientos, aquellos preceptos que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que Dios realmente quiere, con lo que Dios realmente desea que como seamos. Y muchos dicen, no, es que Jesús decía que yo no vine a abolir la ley, sino cumplir la ley. Pero estaba hablando de la ley verdadera, divina, ley que se basa en el amor, ley que se basa en la empatía, ley que se basa en la compasión, ley que se basa en la unidad. No estaba hablando de la ley judía y dijo claramente que esa ley estaba tergiversada, estaba llena de los mandamientos humanos. Y podemos ver a menudo a lo largo del Nuevo Testamento cómo Jesús se oponía a los preceptos contenidos en la ley judía. Entonces, ¿cómo es que iba a cumplirlo? Por ejemplo, vemos que cuando se habla de que sus discípulos comían y cosechaban, me parece que era trigo, el día sábado, y les culparon por eso, por violar el día de sábado, ¿no? Que no deberían trabajar, no deberían hacer actividades. Jesús dijo que es el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, se opuso directamente a la ley judía que prohibía ciertas cosas. Entonces, ¿cómo después de esto los movimientos cristianos pueden afirmar que Jesús vino a cumplir la ley? O sea, sí vino a cumplir la ley, pero no la ley judía, sino la ley judía sin todas esas tergiversaciones, pero no la ley tal como existió en aquel tiempo con todas esas tergiversaciones, con todas esas cosas que fueron añadidas para manipular al pueblo. Fueron incluso añadidos por los mismos sacerdotes para sacar todo el provecho del pueblo. Y Jesús se opuso a todo esto, se opuso a todas esas tergiversaciones, y justamente por eso, entre otras razones, fue crucificado. Fue crucificado por oponerse al poder religioso de aquel tiempo que estaba fundido con el poder político también.
los élites religiosos de aquel tiempo fueron fundidos con el poder político. Es una situación muy peligrosa, muy precaria, cuando el poder religioso se funde con el poder político, porque justamente en este caso empiezan los abusos. El poder religioso apoya el poder político y el poder político apoya el poder religioso. Entonces, si hay alguien que no está de acuerdo con ciertas dogmas religiosas, que lo ve diferente, se usa el poder político represivo para callar a estas personas. En cambio, el poder religioso se usa cuando uno u otro gobernante quiere llegar al poder para influenciar a la gente. Es una situación muy peligrosa siempre y cuando los dos poderes están tergiversados y se centran solo en sus propios intereses. Por supuesto, si es un movimiento religioso sano, un movimiento religioso que habla de la unidad, que habla del respeto hacia otras religiones, otras creencias religiosas, otros movimientos religiosos, que habla sobre el perdón, sobre la compasión, sobre amor, sobre la evolución. No hay ningún problema que un movimiento sano sea apoyado por el poder político. Es más, podría hacer que ese movimiento religioso sano o ese movimiento espiritual sano prospere. Y con esa prosperidad también va a haber más prosperidad entre las personas porque dejarán de pelear por las cosas insignificantes. Es decir, el movimiento religioso sano podría unir a todas las personas en vez de desunirlos. Y explicar que no importan las diferencias exteriores, no importa cuántos dedos usamos para persignarnos, no importa qué ropa ponemos para adorar a Dios y las cosas por el estilo, sino lo importante es lo esencial, lo que está adentro. Si hay amor, si hay perdón, si hay compasión, si hay ayuda sincera a otros seres. Eso es lo más importante. Entonces, en ese cuento, Abraham realmente no pasó la prueba, porque debería oponerse a esa fuerza o esa voz, no sé en qué forma él percibió que le ordenaban a matar a su propio hijo. Debería oponerse a esa fuerza y decir, no, no lo voy a hacer, porque eso va en contra de los principios éticos. Eso va en contra del sentido común incluso. O sea, ¿por qué debo sacrificar a mi propio hijo? ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Para probar mi fe, pero si Dios sabe todo, ¿para qué necesita probar tu fe? Además, Dios no quiere fe, Dios quiere la transformación. Es muy importante entender. Dios no es un tirano, un monstruo que está ahí y que quiere como una adoración ciega y una obediencia ciega. O sea, para Dios lo importante es tu transformación, no la obediencia. Y si lo comparamos con las cosas que pasan en este mundo, si suponemos que es un Dios verdadero que ordenó a Abraham a matar a su propio hijo, a sacrificar a su propio hijo, ¿qué diferencia tiene este Dios, por ejemplo, con las cabecillas de grupos delictivos que a veces, para también probar la fe de los integrantes, de las personas que recién se integran en ese movimiento, de incluso matar a sus parientes o de matar a algún policía o matar a otro ser vivo para demostrar su obediencia, ¿no? Su
compromiso total de ir en contra de todas las normas éticas y humanas. ¿Cuál diferencia entre un Dios así y las cabecillas de esas mafias? Ninguna. Ninguna, porque en este caso es el mismo concepto. Es una obediencia ciega y muchas personas inspiradas por ese ejemplo han hecho tantas barbaridades, pensando incluso que Dios les está ordenando algo que va en contra de todo el sentido y en contra de todos los valores y principios éticos. Y habían casos reales cuando las personas mataban a sus hijos pensando que están percibiendo la voz de Dios. Y el Antiguo Testamento siendo incluido en el Nuevo Testamento y siendo promovido mundialmente en los movimientos cristianos masivos, fortalece esa tendencia. Esa historia, en vez de ser un ejemplo de cómo uno debe actuar, debe ser un ejemplo de cómo uno no debería actuar, no debe actuar. Hay que cuestionar lo que escuchamos, lo que percibimos y entender muy claramente que Dios nunca va a ordenar, nunca va a sugerir, nunca va a decir que vayamos en contra de los principios éticos fundamentales. Y uno de estos principios es no matar a otro ser vivo. Y bueno, con esto termino. Ha resultado un video bastante largo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden dejar. Va a ser un video algo controversial, pero bueno, los que tienen oídos para oír y el entendimiento oirán, y los que tienen el entendimiento, la capacidad intelectual para comprender las cosas, lo entenderán también, y eso es lo más importante. Paz y amor para todos ustedes, un abrazo grande.